Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos en Diputado TV. Hoy, resumen de noticias, un repaso de esta semana que se fue. Con vos. Ahora continuamos con lo sucedido en un emotivo acto que fue llevado a cabo en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se entregó la mención de honor diputado nacional Juan Bautista Alberdi al ex senador nacional y presidente de la Convención Constituyente de 1994, Eduardo Menem. El evento contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y otros referentes políticos. La distinción fue impulsada por el diputado Gabriel Bornoroni, quien destacó que la propuesta fue aceptada y aprobada por unanimidad en la Cámara Baja, lo que subraya el respeto y reconocimiento hacia la trayectoria de Eduardo Menem. En el evento, Juan Menem, nieto del homenajeado, leyó un mensaje enviado por Susana, esposa de Eduardo, quien expresó su felicidad por este reconocimiento y recordó su rol fundamental en la historia familiar y la política. El senador Juan Carlos Pagotto también participó, subrayando que el homenaje a Eduardo Menem es un acto de estricta justicia, calificándolo como un ejemplo de talento, trabajo y honestidad intelectual. Ayer, en el día de ayer, hubo un reconocimiento a quien fuera senador, un hombre protagónico, el hermano del expresidente Carlos Saúl Menem, me refiero a Eduardo Menem. Y ayer, un reconocimiento a este ex senador nacional y además, nada más ni nada menos que fue presidente de la Convención Constituyente de 1994. En Santa Fe, exactamente. Y ahí en el 94, don Eduardo Menem, bueno, fue nada más ni nada menos que su titular. Todo esto pasó ayer en el Salón de Pasos Perdidos. La mención, esto es interesante subrayarlo, primero, por supuesto, es el padre del hoy presidente de la Cámara. Me imagino el orgullo de uno y del otro, ¿no es cierto? La mención de honor lleva el nombre de Juan Bautista Alberdi, ¿no? Y fue impulsada por iniciativa del diputado Gabriel Bornoroni, y quien dijo en esta ocasión que la propuesta fue aprobada por unanimidad y decidieron porque don Eduardo Menem ha dejado su huella en el derecho parlamentario. Y agregó que ha sido una persona que con su ejemplo, dice Bornoroni, nos ha dejado el granito de arena que necesitamos los argentinos. No solo hay que parecer, sino hay que ser. Ahí lo vemos en las imágenes a Bornoroni. Claro. Ahí Eduardo Menem, por supuesto, que reflotó la figura de Alberdi, quien obviamente es el padre del liberalismo en la Argentina. Estuvo presente toda la familia de Eduardo Menem. Estuvieron presentes, es interesante este encuentro porque había un arco político amplio desde Cristina Guzmán, pasando Cristina, por claro. El Pocho Romero Félix, pasando Claro, por todos contemporáneos. Jesús claro. Rodríguez. Hoy, ¿sabés quién me habló de Jesús Rodríguez? Hoy. En la calle me encuentro con este hombre radical, Enríquez. Ah, sí, Jorge Enríquez. Y no sé, salimos hablando, él me hablaba de... Bueno, porque Jesús Rodríguez fue hasta el año pasado presidente de la Auditoría General de la Nación. Ah, y me Pero hablaba... en el caso de Eduardo Menem, Sí. lo convocó porque Jesús Rodríguez también fue convencional constitucional. Claro. En el 94. Claro. Bueno, había varias figuras, como decíamos recién, y esta mención de la cual habló Eduardo Menem extensamente también de su recorrido político, recordó por supuesto a su hermano Carlos, y mencionó también historias parlamentarias, ¿no? Que tienen que ver justamente cuando fue aprobada la ley que dio paso a la reforma de la Constitución del 94 y que después él mismo presidió. Vos sabés que yo cubrí la reforma del 94 ahí en Santa Fe. Todas las mañanas se juntaban Eduardo Menem con Raúl Alfonsín. Tenían una larga charla a la mañana
hombres del radicalismo, del peronismo. Sin embargo, apasionante, te digo, apasionante. Apasionante, la verdad que fue un privilegio para vos haberlo cubierto. ¿Cuántas reformas electorales tuvo la Argentina? Unas cuantas. ¿Y usted qué nos viene a contar? Y vengo a contarles, Horacio, la reforma electoral que presentó el Poder Ejecutivo y que es uno de los temas, recién conversábamos con la diputada Mónica Litza de Unión por la Patria, exactamente, que tienen otros proyectos. O sea, el proyecto del que vamos a hablar hoy fue presentado por el Poder Ejecutivo y tiene que ver con el ámbito nacional, ¿no? Después hay algunas provincias que tienen la potestad con sus legislaturas de legislar sobre estas cuestiones. Fue ingresado este proyecto el 21 de noviembre y fue acompañado por otro proyecto más, pero que está por separado, que es una modificación en la Ley Orgánica de Partidos que cambia toda una serie de requisitos para lo que tiene que ver con mantener la legalidad de los partidos. Se hacen bastante más exigente para poder sostener la legalidad, que es lo que le permite a los partidos presentarse también a las elecciones. Bueno, ahí en los fundamentos de ese otro proyecto se habla de los sellos de goma, digamos, como estos partidos que por ahí se presentan cada tanto, pero no tienen una dinámica o una vida propia durante el resto, por fuera del periodo electoral. Ahora nos vamos a acotar a el proyecto. Vamos a ir a la siguiente placa para ver el proyecto que tiene que ver con las PASO y el financiamiento y los espacios publicitarios de las campañas, que aprobarse sería un cambio grande a lo que veníamos viendo en los últimos años. El primer punto que se aborda tiene dos partes centralmente. Una es directamente la eliminación de la obligatoriedad de los debates presidenciales, por ejemplo. Eso es algo que se había incorporado al Código Electoral Nacional, está en el capítulo 4 bis actualmente. Bueno, esto directamente se sacaría, toda esa obligatoriedad que, bueno, los debates lo vimos tanto en las generales, lo vimos también en el balotaje, que siempre el fundamento que se le dio a que existan es que permite también que la población pueda acceder a las propuestas de todos los candidatos a partir de las generales. ¿De dónde venimos, Jessy? Lo que hay que decir es que venimos de, antes de que sean obligatorios, el candidato que estaba mejor posicionado por allí evitaba el debate porque le podía generar alguna controversia o algún traspié de último momento que le quitara votos. Entonces uno recuerda algún debate de la década del 90 con una silla vacía que habían hecho. Así es. Había una publicidad, creo que era Carlos Menem que no había ido... Con Angelos. Con Angelos, exactamente. Cuando buscaba la reelección en el... o no, con el 89 me parece. Como no estaba oficialmente, como vos decís, por ley, el candidato que tenía cierta ventaja evitaba este tipo de escenario por alguna cuestión negativa. Para los más jóvenes, no había televisión por cable y el programa más visto político de aquel momento era el de Bernardo Neustadt con Mariano Grondona. Claro. Ese era el de la silla vacía, y dejaron la silla, pusieron unas de luz y la vida fue. Claro, después hay obviamente algunos otros programas de televisión que invitan, digamos, para otros cargos, para jefe de gobierno, por ejemplo. Pero fue la famosa silla vacía. Claro, y nos faltó una placa antes de continuar con el financiamiento, que es, decíamos, la eliminación completa de las PASO, que es derogando el título 2 de la ley 26.571, que es del 2009, es la ley que se llama de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral. Las PASO refieren a que son primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Recién la diputada Mónica Litza nos decía, bueno, una opción que están evaluando algunos de los partidos que se oponen, digamos, a que se eliminen las PASO, porque siempre, en general, los oficialismos quieren eliminarlas, los opositores no, porque permite ordenar las coaliciones, que son las que vienen primando en nuestro país hace algunas décadas, pero la opción que están barajando es que sean simultáneas, pero no obligatorias, que sean las PAS. Entonces, bueno, esta es una manera porque, bueno, el gobierno en los fundamentos del proyecto pone como base el gasto, ¿no?, que implica también, y que la población tenga que ir a votar tantas veces, porque digamos, lo que sí es cierto es que el año pasado, como también hubo elecciones provinciales, municipales, bueno, en algunas provincias que fueron a votar muchísimas veces porque se fueron dividiendo, también los gobernadores por sus propios intereses también han decidido desacoplar y separarse de las elecciones nacionales. Entonces, bueno, eso lleva a que haya muchas por ahí en algunos periodos. Vamos a ir ahora al cambio en financiamiento de los partidos políticos. Es una ley del 2006
2017. Este es un punto importante que cambiaría bastante, porque lo que hace es aumentar los topes para el financiamiento privado. Digamos, hay un cálculo que se hace con un módulo electoral que está establecido en el proyecto del Poder Ejecutivo, y ahí pude calcular cómo sería el tope, el financiamiento privado, que es por persona y por sociedad. Hoy, con la legislación actual, sería de 300 millones de pesos. Con la modificación que propone el Ejecutivo, elevaría el tope por persona y sociedad a 5.300 millones de pesos. Es decir que es de un cálculo que se hace del 2% al 35%, sube bastante. Entonces, bueno, esto es algo que es bastante cuestionado por otros partidos opositores, porque bueno, sería como una injerencia muy importante, ¿no?, de lo que es el financiamiento privado, porque vamos ahora a la siguiente placa. Tema que cruzó, Jessy, perdón que Sí. te interrumpa, pero tema que cruzó en el debate de ludopatía, porque allí hubo enfrentamiento, incluso no solo con Unión por la Patria, con los bloques, con la Libertad Avanza, el bloque oficialista, o con el PRO, que es habitual aliado de la Libertad Avanza, sino entre los ex socios de Juntos por el Cambio, que han compartido campañas electorales y en los cuales las agencias de apuestas y de estos empresarios que tienen que ver con el juego quedaron un poco expuestos, como diciendo, algunos financiaron campañas, algunos pusieron un poco de dinero. Bueno, ahora van a tener muchas más posibilidades de poner dinero y blanqueado mucha más grande la suma. Entonces, ¿cómo pueden incidir, por ejemplo, cuando se trate un proyecto como este de ludopatía, que ahora tiene media sanción? Claro, sí, aparte, bueno, lo que es, obviamente hace, lo que cuestionan desde otros sectores es que hace una cancha muy inclinada, ¿no? Porque hay que ver quién consigue ese financiamiento privado, claro, o con esos montos, digamos, no cualquiera puede aportar más de 5.000 claro, millones de pesos para alguna campaña electoral. Pero decía que esto es importante, que va de la mano de otra cuestión fundamental, es que se deroga el financiamiento público en las campañas electorales. Es decir que las dos cosas van de la mano, ¿no? O sea, se aumenta el tope para lo que es el financiamiento privado, a la vez que se elimina todo lo que es el financiamiento público. Es decir que no va a haber ninguna partida en el presupuesto nacional destinada a este financiamiento. También elimina la obligación de los medios de comunicación para que tengan propaganda para fines electorales. Siempre recordarán cuando hay pasos generales, vemos un montón de spots en la tele, en la radio. Cedido por la Dirección Nacional Electoral, dice el anuncio previo, y luego allí salen los candidatos hablando. Bueno, eso aparentemente, si avanza este proyecto, no estará más. Claro, es decir, hoy están obligados los medios a ceder el 5% del tiempo total de su programación para, en un periodo determinado, ¿no? O sea, son los meses previos a cada campaña, tienen fecha de inicio, fecha de fin, digamos, antes de la veda, pero están obligados a ceder este 5%, eso también se eliminaría. Por eso, bueno, de alguna manera perjudicaría más, por supuesto, a los partidos que tienen menos financiamiento, porque si no tenés acceso a los grandes medios de comunicación, si no tenés financiamiento privado, no tenés el financiamiento público, bueno, se te hace muy cuesta arriba por ahí poder llegar. Es más parecido a lo que son los modelos más norteamericanos, por ejemplo, ¿no? Donde ahí, digamos, tiene mucho peso el financiamiento privado. Dirían desde la Libertad Avanza, te van a decir, seguramente en los argumentos oficiales estará, los medios de comunicación no son tan importantes, podés hacerlo por las redes sociales. Puede ser, pero eso también sale plata, igual, seguramente. Es importante también eso. Justamente Brugge, diputado de Encuentro Federal, que estuvo en el primer segmento del programa, había hablado de algo de eso. Tiene proyectos en ese sentido, de ver cómo también se regula el tema de las redes sociales y lo que tiene que ver con la participación y cuán abiertas están a la ciudadanía, ¿no? Claro, sí, sí, exactamente. Bueno, ahí no habría restricciones, ¿no?, respecto a lo que se puede hacer en las redes sociales. Después lo que hace es derogar el artículo que fija el límite de gastos para campañas electorales. Hoy en la ley actual se fija, bueno, los partidos no pueden gastar, bueno, hay un cálculo que va cambiando de acuerdo a cada año, lo fija la Cámara Electoral. Bueno, eso no va a haber ningún límite, es decir, los partidos o coaliciones van a poder gastar infinitamente los recursos que deseen. Y después, con respecto a los aportes privados, lo que sí establece el proyecto del Poder Ejecutivo es que tiene que ser información pública y gratuita vía una plataforma digital, es decir, que todos los aportes sean cargados a una página donde la población pueda ver quién aportó, a dónde, qué monto. Después, bueno, por supuesto sabemos que digamos, hay otras vías de financiamiento que no son las que terminan saliendo quizás a la luz. De hecho, bueno, algunos hablan de
las fundaciones que tienen los distintos partidos, que a veces se utilizan también para vehiculizar recursos o hacer por ahí campaña por otras vías, digamos, ¿no? Y después, respecto a lo que es aportes privados, lo que sí hace el proyecto es ampliar, digamos, todas esas prohibiciones. Por ejemplo, incluye que no pueden aportar a campañas ni a partidos políticos los que sean procesados por lavado de activos, narcotráfico y financiación del terrorismo. Así que bueno, vamos a ver una placa más con unos datos. ¿De quién es? ¿Cómo? ¿Este proyecto de quién es? Del Poder Ejecutivo. De hecho, varias de estas modificaciones y otras más estaban incluidas en la ley bases original. Ah, mira. Después, como era un debate, digamos, que la ley tenía muchísimas materias incluidas, decidieron apartar todo el capítulo electoral y bueno, finalmente se quedaron con estos dos proyectos. Nosotros estamos repasando solo uno de ellos. Y queda, perdón Jessy, queda en el tintero, y Horacio también lo que tenía que ver con ese primer proyecto de ley va a ser la redistribución de bancas en lo que tiene que ver con lo que significa cada provincia. Este 40% que tiene la provincia de Buenos Aires, lo decía Mónica Dixa, en población y en padrón, no está representado aquí en la Cámara, está muy sobrevalorada la provincia, subvalorada la provincia de Buenos Aires, y el proyecto de Javier Milei del Poder Ejecutivo le daba más fuerza a esta provincia en detrimento de algunas más pequeñas. ¿Qué cosa digo, esta cosa de unitarios y federales? Inmodificable, ¿no? Inmodificable. Digo, este concepto del país puerto, del país centralista. Bueno, discúlpeme, falta que usted... No, lo último nada más, los datos que tiene el proyecto, digamos, del Poder Ejecutivo, calcula que en 2023 se destinó como aporte extraordinario electoral a los partidos. En el caso de las PASO fueron 1.715 millones. Y en el caso de las generales, 3.500 millones. Esto es lo que es la suma total de lo que destina el Estado para los partidos políticos para que puedan hacer campaña electoral. La verdad, uno ve el monto por ahí, digamos, si lo compara con... No, pero, o sea, al revés, quizás, no sé, hace poco tuvimos el debate del DNU de la CIDE, eran 100.000 millones de pesos, digamos. Esto significaría el 5% apenas de eso, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un debate, bueno, la política es un gasto, ¿no? En qué medida lo que tiene que ver con la elección de la ciudadanía, ¿no? En este caso, bueno, hay un debate que veremos si se dan extraordinarias si es que se convocan. Y vamos ahora a el móvil que está en los alrededores del recinto. Vamos con nuestros compañeros Gonzalo Solabarrieta y Lourdes. Buenos días. Buenos días, Pato. Aquí estamos junto con la compañera Lourdes trabajando desde tempranito a la espera del comienzo de la reunión de labor parlamentaria que está pactada para el mediodía, pero por ahora tenemos que decir que el movimiento viene muy tranquilo porque van varios minutos de anticipo a esta reunión. Así es, Gonza. Bueno, buen día para toda la mesa y toda la audiencia a través de Diputados TV. Bueno, sí, tal cual como dice Gonza, aquí se está terminando de armar todo lo que es el salón Delia Parodi, aguardando el ingreso de los presidentes de bloque. Y uno de los temas principales, más allá que ya estaría reelecto, en este caso el presidente actual de la Cámara de Diputados, estamos hablando de Martín Menem, hoy capaz un poco la puja está entre quién va a ser vicepresidente segundo y el vicepresidente tercero, en este caso entre UCR y PRO. Por supuesto, de la bancada del PRO quieren que pueda ocupar este lugar Silvia Los Penato y por el lado de la UCR que siga estando Julio Cobos. Bueno, así es como más o menos viene el tema, decimos más o menos porque obviamente con el pasar de los minutos algunas cuestiones se van ajustando y se van acomodando ya más cerca de la sesión que está pactada para las 14 horas con una labor parlamentaria a partir de las 12 y el tema principal por ahí uno de los temas pilar de la sesión de hoy va a ser quién va a estar reemplazando, en este caso, al diputado fallecido Tito Stefani con la disputa a partir mediante un proceso judicial también entre Ricardo Garramuño y Dalila Nora. Sí, recordemos, Pato, como para sumar algo más, que fue un tema central en las últimas dos reuniones de labor parlamentaria, en sesiones que tal vez tenían otros temas principales, pero que no dejaba de tener su lugar en las discusiones y en las dos o más sesiones o intentos de sesiones que hubo en las semanas previas a esta, no se pudo dar justamente dentro del marco de alguna de las sesiones el reemplazo de Héctor Tito Stefani, diputado fallecido lamentablemente hace unos
unas semanas atrás. Por eso estaremos atentos a cualquier novedad, será importantísimo seguramente para tener un poco más claro el panorama respecto a el reglamento también, porque recordemos que está el artículo 37 que indica que en el caso de no haber quórum en esta sesión preparatoria continuaría el presidente que ya está en vigencia en ese entonces. Por eso digo, será interesante saber qué va a salir de lo que tenemos a nuestro costado, a nuestra izquierda, que es el Salón de Lea Parodi, donde se va a realizar a partir del mediodía la reunión de labor parlamentaria, que tuvo una previa ayer, lo contaban recién allí ustedes compañeros en la mesa, con una reunión de presidentes de bloque, donde no hubo posturas tan claras, por eso esperamos estas novedades. Perfecto, caballero, muchísimas gracias. De esta manera, y a punto de concluir mi breve mandato, y de acuerdo a las expresiones manifestadas por los presidentes de bloque, queda consagrado como presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el diputado Martín Alexis Menem, a quien lo invito a ocupar el sitial de la presidencia. Bueno, y el presidente de la Cámara, Martín Menem, agradeció, por supuesto, a sus pares la reelección como titular del cuerpo. Agradeciéndoles de nuevo este mandato por un año más, quería pedirles disculpas por los errores cometidos, por mi inexperiencia, mucho más que se notó en los primeros meses en esta gestión, tanto en la parte administrativa como en la parte parlamentaria. Creo que todo es un proceso de aprendizaje. Me propongo seguir trabajando y estudiando con mayor intensidad para el año que viene, para que sientan que quien representa esta Cámara es digno de ocupar el cargo y la responsabilidad que me han conferido. Haré todo lo posible porque esto se siga desarrollando y espero que todos los días sientan que quien dirige los destinos de la Cámara es un poquito mejor que el día de ayer. Así que les agradezco mucho a todos los presentes y por supuesto que las fuerzas del cielo nos sigan acompañando. Muchas gracias. Ahí estamos. Vamos a un corte y no te vayas. Seguimos resumen de noticias con vos. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional.
La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Y aquí estamos. Continuamos con resumen de noticias. Lo mejor de la semana parlamentaria. Aquí estamos. Exactamente, Claudio, lo habíamos anticipado, nos trajo un primer acercamiento a lo que va a ser el año 2025, año de elecciones, renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y 1/3 de la Cámara de Senadores, ¿no es así? Totalmente. ¿Y por qué lo traigo a colación? Bueno, porque estamos en un momento en donde, esperando que finalmente se conozca la convocatoria para sesiones extraordinarias y el temario, sobrevuela la pregunta: ¿habrá paso el año que viene? ¿No habrá paso? Bueno, nos vamos a valer de la última versión actualizada por la Dirección Nacional Electoral y la Vicejefatura de Gabinete de Interior, que en septiembre ya habían cerrado una versión preliminar del cronograma que ya casi tenemos encima, porque se nos está acercando con una cuenta regresiva muy vertiginosa. El 2025, estamos transitando diciembre, 2 parpadeos, arranca el 2025 y por ende el arranque de un nuevo año electoral. Año electoral que en 2025 implicará elecciones legislativas nacionales y provinciales, renovación de 1/3 del Senado, de una de las mitades de las cámaras de diputados, elecciones provinciales también para renovar consejos deliberantes y legislaturas provinciales, con un dato importante, y es que ha cambiado el instrumento de votación. El instrumento de votación que será utilizado el año que viene es la boleta única de papel, un cambio histórico sancionado por las 2 cámaras del Congreso que comenzará a ser aplicado a partir del año que viene. Eso también está en este cronograma. Así es que vamos a repasar las principales fechas que hemos extraído de esta versión preliminar del cronograma, que tiene 2 certezas a partir de la ley vigente. Hay paso y hay boleta única de papel. La primera fecha que aparece, obviamente hay una gran cantidad de días e hitos en el cronograma que tiene que ver con lo que ya ha comenzado silenciosamente: la organización de los comicios nacionales legislativos de medio término.
Insisto con el tema del instrumento de votación, porque con la promulgación de la boleta única de papel como instrumento de votación para las elecciones del año que viene, hay que recalcar de que son para las elecciones nacionales. Las provincias tienen dos posibilidades, o adherir o en su defecto continuar con sus instrumentos de votación como vienen utilizándolos. ¿Qué significa eso? Que posiblemente el año que viene nos encontremos con mucho desdoblamiento de elecciones provinciales de las nacionales, o en el caso de que no haya desdoblamiento y sea en el mismo día, quizás elecciones concurrentes, es decir, que en el mismo día convivan los dos instrumentos de votación. En algunos casos, como por ejemplo Neuquén, voto electrónico provincial, boleta única de papel nacional. Provincia de Buenos Aires, lista sábana y boleta sábana de papel para las elecciones provinciales, boleta única de papel para las nacionales. Bueno, ese es uno de los grandes interrogantes. Sobre esas preguntas, bueno, está lo sólido, que es el cronograma ya definido, ya también revisado por la Cámara Nacional Electoral. El primer hito, vamos con la primera placa, repasando rápidamente las fechas. 29 de abril va a ser uno de los momentos en donde uno empieza a percibir de que está arreciando la maquinaria electoral federal para las elecciones del 2025. 29 de abril, cierre del padrón definitivo. Luego saltamos directamente al 5 de mayo, que va a ser la fecha prevista por este cronograma para convocar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en todo el país. 15 de mayo ya empieza otro momento, que es la fecha límite para el reconocimiento de alianzas y confederaciones. ¿Qué es lo que dice la ley de las PASO? Bueno, que además 10 días después, el 25 de mayo, llega este momento. Muchas veces muy seguido por los periodistas y tiene que ver con el último plazo para la presentación de los precandidatos, es decir, de quienes luego se van a medir en el sedazo de las PASO. Vamos a la siguiente placa. Bueno, pasamos directamente al 4 de junio. Para esa fecha está previsto ya el inicio de la campaña electoral. Y acá viene el tema, que hay que tenerlo muy presente. 9 de junio. Fin del plazo para realizar la audiencia pública que prevé la ley para analizar la boleta única de papel. ¿Por qué? Porque ya el gobierno ha oficializado colores, frente, dorso, largo, ancho, pero bueno, llega el momento de empezar a analizar cómo va a ser la primera boleta. La boleta que va a tener ya los precandidatos definidos. Bueno, por eso es que en el medio de este cronograma aparece el 9 de junio, ¿sí?, después del inicio de la campaña y después de que se presentaron los candidatos, como el plazo para que se realice la audiencia pública en donde finalmente se va a analizar la versión final de boleta única de papel. La primera vez que se va a utilizar a nivel federal este instrumento de votación federal, y ese día se espera que ya se haya realizado la audiencia pública para analizar todos los detalles. Después del 9 de junio, obviamente, siguen otras fechas, pero hay un hito muy importante, que es el 29 de junio. Arranca la campaña, pero en los medios, es decir, cuando ya a través de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se hayan repartido los segundos en cada uno de los canales a lo largo de todo nuestro país para avanzar con la campaña previa, es decir, la campaña de las PASO. Vamos a la siguiente placa, porque ya con todo esto nos queda, primero, el 9 de julio, que comienza otro dato importante, el inicio de prohibición de los actos de gobierno, es decir, que en aquel momento las administraciones provinciales y nacionales no van a poder avanzar con actos de gobierno. Y ya, el 1 de agosto, final de campaña y el arranque de la veda. 2 días antes, como indica la ley, 48 horas antes de esta otra fecha, que vamos a escribir una y otra vez. 3 de agosto, fecha de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del año 2025. Bueno, obviamente, es ese momento de mucha expectativa, del desarrollo de una jornada electoral que moviliza a todo el país. Y el resultado. Bueno, siguen las fechas, porque luego de eso se espera que se conozca el resultado provisorio, que es el resultado que realiza el Poder Ejecutivo Nacional. Queda otro momento, que es un momento que arranca el 5 de agosto, y es el inicio del escrutinio definitivo, el que realiza la justicia electoral.
Bueno, ya ha pasado eso, pasan 20 días, 27 de agosto, ya estamos transitando otro momento. Con los candidatos definidos, bueno, arrancan las elecciones generales, arranca la campaña de las elecciones generales 2025. ¿Cuándo? El 27 de agosto. Vamos a la siguiente placa para ya ir repasando la última parte de este cronograma. Cronograma que tiene por lo menos 80 fechas. Nosotros hemos extraído las más icónicas, las más importantes y las de mayor relevancia política y periodística. Bueno, 21 de septiembre, con el arranque de la primavera, que es el arranque de la campaña, sí, pero en los medios, es decir, cuando ya se hayan distribuido los segundos para esta segunda etapa de las elecciones 2025, es decir, cuando ya no hay precandidatos, ya cuando están definidas las listas y los candidatos se miden a partir de la competencia de cada una de las fuerzas políticas. Naturalmente, en el 2025 para cargos legislativos, es decir, senadores y diputados. Decíamos, 21 de septiembre, perdón, primavera e inicio de la campaña en los medios. 1 de octubre, bueno, prohibición de los actos de gobierno. Ya empieza el momento final de las definiciones para el sprint de cierre de este cronograma electoral. 18 de octubre, una fecha muy importante que también muchas veces anticipa de que ha llegado el momento del sufragio y de la voluntad popular. Me refiero al 18 de octubre, que es cuando ya no se pueden difundir ni encuestas ni sondeos. Es decir, que llega el momento de concluir con la tormenta informativa de datos para que dejar lugar a la reflexión y al momento de definir el voto, sin perder de vista que buena parte de la población define su voto en las últimas 24 horas de esta elección. Y hacia allá vamos finalmente, porque la otra fecha, 24 de octubre, fin de la campaña electoral, y 26 de octubre, es decir, 48 horas después, las elecciones generales, legislativas en todo el país, con boleta única de papel. Bueno, ese día, ese domingo de las elecciones del 26 de octubre, reitero, escrutinio provisorio realizado por el Poder Ejecutivo Nacional y deja la puerta para el momento final, 28 de octubre, que será la última vez que la Justicia Nacional Electoral pondrá en marcha toda su maquinaria para garantizar el escrutinio definitivo y convalidar o no los resultados del escrutinio provisorio. El vocero presidencial anunció que, bueno, que a partir de hoy hasta el 27 de diciembre va a haber extraordinarias y dijo cuáles iban a ser los temas incluidos. A mí me parece que el más llamativo, porque ya en la previa habían trascendido los temas que iban a hacer, no estaban todos los que habían tirado como primicia en algunos colegas que habían dicho que se iban a tratar, pero sí algunos habían dicho que iba a haber una sorpresa. Mirando el temario, no me acuerdo cuántos temas son, 5 creo, 5 o 6. 6. Y el que más me llama, el que sí amerita una sorpresa, es este del que vos vas a hablar, ¿vale? Exacto, sí, en realidad la sorpresa la vas a poder seguir manteniendo un tiempo más. Porque claro, hasta que no se confirme. Hasta que, no, más que nada porque no es claro qué es lo que se va a tratar. Yo traje acá un poquito una explicación de lo que es y estuve revisando un poquito qué proyectos están en danza como para darnos una idea, que me parece que no nos da la idea con los proyectos que están dando vueltas, ahora les cuento por qué. Y también la sorpresa, más allá de la inclusión, la sorpresa por el día en el cual se incluye. Entonces, fue algo que tuvo que ver con lo del senador. Inmediatamente lo decide de meter en extraordinarias, o ya el gobierno tenía alguna idea. Claro. ¿No? Porque si bien la política juega un poco con el oportunismo, resultó bastante rápido, ¿no? En el mismo día ya poner un proyecto en extraordinarias cuando no se sabe realmente si es factible. Pero bueno, ahí les voy contando un poquito lo que pude recabar de esto que dice reforma de la ley de fueros, dice, reforma de los fueros, algo así dice el tuit de Adorni, bastante vago lo que dice. Creo que es la primera, de manera formal, es la primera referencia que hace el gobierno a esta intención, y ayer la verdad que cayó justo. Incluido en extraordinarias por el Poder Ejecutivo, es dentro de este temario bastante corto de los temarios que hemos visto de extraordinarias de los últimos años. Sencillo, podemos decir. No es como otros. No es como otros que tampoco 27. Se aprobó nada, pero no importa, claro. Entonces es lo mismo, porque ponés 27 o 6, vamos a ver, después vemos. No es proporcional a la cantidad de temas que incluís con los que se aprueban. La verdad que los últimos 2 años ha sucedido esto, y es
Lo que yo puedo entender es la modificación de la ley 25.320, sancionada en el año 2000. ¿Qué pasó en el año 2000? En el año 2000, la previa del estallido del 2001, escándalo de corrupción, problemas con banelcos voladoras, ¿no? Aprobaciones de leyes dudosas. Entonces, se modifica la ley. En realidad, los fueros están instituidos a través de la Constitución Nacional. Eso artículo 69. Artículo 69, que está en la próxima placa, que ahora se los voy a leer. La base es la Constitución Nacional. Por eso, todo lo que se pueda hacer acá en el Congreso tiene que ver con la ley que esta modificación es como... ahora que estuvimos hablando de los DNU, a través de esa ley que reglamenta y habla de cómo se pone en la práctica. Esto está en la Constitución. Claro, o sea, si queremos ir al fondo... Sí, así que no puedes decir voy a eliminar los fueros, ¿no? No, por eso ya en la convocatoria esta que dice Adorni, dice una modificación a la ley de fueros por ahí. O sea, no, el diputado dijo lo voto con las dos manos. Bueno, eso no va a pasar. No. No se pueden eliminar los fueros porque la Constitución en el artículo 69 dice ningún senador o diputado desde el día de su elección hasta el de su cese puede ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendido infragante en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante u otra aflictiva. Bueno. De lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho. Pero ahora, si no hay pena de muerte en la legislación argentina. Bueno, pero es... si llega a ver... Si llegase a ver. Cuídate. Pero okay. Bueno, veremos, es aflictivo encontrar a un senador, ¿no? Claro. Bueno... Es un término antiguo, ¿no? No, estoy haciendo un chiste. Obvio. Se entiende. Ahora fíjense que involucra solamente a diputado y senador. Si algo ha hecho la ley de fueros, ¿qué es? Exacto. Extenderlo. Extenderlo. Por eso ahora les voy a contar un poco los proyectos que están en danza que tienen que ver con esto que marca José. El artículo 69 dice legisladores. Claro. ¿Sí? Y va también a una protección que da la Constitución Nacional en el sentido de que proteger lo que pueden decir en la expresión de sus ideas, ¿no? Sí. Que no pueden ser condenados ni sujetos a consideración de ningún delito por decir, esto es antiguo, ¿no? Es antiguo, sí. Entonces esto también se extiende. Los fueros van hacia lo que pueden decir, no decir, cómo expresarse o lo que tienen que hacer para cumplir con su función de legislador y ya se ha extendido a otras cosas, ¿no? Sí. Porque las causas de corrupción, en el caso más reciente que hemos visto, Julio Devido, ¿no? No tenía que ver con su expresión ni con su modo de comunicar sus ideas, sino que estaba involucrado en causas de corrupción. La ley vigente señala que en el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no será efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo. Claro. Lo que aclara la ley, es cortita la ley, no impide el proceso judicial. Esto no tiene que ver. Habla de la detención y de la obligación que tiene el legislador, funcionario o magistrado de presentarse ante el requerimiento judicial. Eso no lo exime, ¿sí? No. Ahora estamos también en este conflicto de que el caso del senador Cuéllar sucede en otro país. Entonces ahí hay un intercambio judicial, distintos fueros penal, civil, tema migratorio, tema aduanero, un montón de temas que se unen. Y lo que hacía referencia recién José, si vieron entre el cambio del artículo 69 de la Constitución a la ley, cambia de legisladores, de repente se convierten en magistrados y funcionarios, claro, ¿no? Lo que incluye a jueces, lo que incluye a funcionarios del Poder Ejecutivo, lo que hace, bueno, eso se habrá discutido en su momento en esta ley del año 2000, se amplió bastante, ¿no? De 300 y pico de legisladores pasamos a un cúmulo enorme que incluye a todos y que en muchos casos los planteos que se han realizado, también hay proyectos de Graciela Camaño, ¿no? Habla de los privilegios, sí, ¿no? Sí. ¿Qué privilegios tener frente a el resto de los ciudadanos argentinos? Claro. La ley dice que la solicitud de desafuero deberá ser girada de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara correspondiente, la que deberá emitir un dictamen en un plazo de 60 días, ¿sí? Así que 60 días que hoy suenan bastante también, porque 60 días para resolver temas que
que hay una urgencia judicial, es bastante. Y señala que la Cámara deberá tratar la causa dentro de los 180 días de ingresada, aun cuando no exista dictamen de comisión. Lo mismo que el tema, por ejemplo, de los DNU, en el caso de que la comisión, que en este caso en el Senado está a cargo del propio acusado, si en 180 días no sucede nada, se puede tratar directamente en el recinto. 6 meses estamos diciendo. Sí. No es poco. Es poco, sí. No, para nada. Para esto, que los temas así en la política hierven, 180 días se enfrió, pero totalmente. Y así que les cuento un poquito por dónde podría venir esto de... Si alguien logra enfriar. ¿Qué? Si alguien logra sortear esos 180 días, eso es un arte casi. Montonazo. Bueno, ahí recabé proyectos. Hay un proyecto de Julio Moreno Valle, que lo tenemos conocido por hacer en espejo todo lo que no podía salir en la ley de base, lo ha presentado a toda parte. Claro. Julio Moreno Valle lo presenta en agosto y lo que plantea es sacar a magistrados y funcionarios y deja los fueros para los legisladores. Plantea cambiar ese artículo con algunos... Volver al original. Volver al original. Hay proyecto de Patricia Vázquez, que hoy también habló por Twitter pidiendo avanzar con este tema. Proyecto también de Silvia Los Penato. La idea ahí es bajar un poquito los plazos. Claro. ¿No? Y también proyecto de Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica del primer semestre, o sea, no tienen que ver estrictamente con eso, pero o sea, la Coalición Cívica suele estar con estos temas institucionales y ver si se pueden actualizar. Me quedó una placa que hablaba de que no se puede allanar el domicilio de los legisladores. En esto también de la protección, ¿no? De, por ejemplo, su información privada, hoy lo vemos, en la Constitución habla siempre de la correspondencia, ¿no? Pero de las computadoras, de los intercambios a través de los celulares, bueno, eso está protegido en el caso de los legisladores. No sé por dónde va a venir esto de la ley de fuero. Yo creo que bajar sin duda los privilegios o la protección que se le da a los legisladores para que el acceso a la justicia sea lo más rápido posible y lo más horizontal, me parece, viene por ese lado. Alcanzaría a lo mejor si se circunscribiera a eliminar la ley esa de fueros y dejar lo que regía con relación a lo que dice el artículo 69, que limita, aparte de los fueros, a las opiniones o discursos que se emitan desempeñando su mandato. Así que, y no a lo como la ley estableció, que lo extendió a un montón de otros temas. De un montón de delitos que la justicia lo tiene que determinar por sí solo. O sea, eso lo puede seguir haciendo. Pero bueno, se fue ramificando hasta llegar a un montón de gente y un montón de circunstancias, ¿no? Repasamos ahora, ¿te parece, Fer, el mensaje, la publicación en la red social X de Manuel Adorni ayer a las 21:02, el 4 de diciembre, para anunciar en algún sentido, comunicar que se estaba convocando a sesiones extraordinarias? Así es, se ha tomado la decisión de convocar a sesiones extraordinarias. Las mismas se llevarán a cabo entre el 5 y el 27 de diciembre. El temario de las mismas será el siguiente: reforma electoral, reforma política, juicio en ausencia, ley antimafia, viajes del presidente, reforma de los fueros de la política, fin. Hasta ahí el mensaje del vocero presidencial Manuel Adorni. ¿Qué es lo que estamos esperando en el Congreso? Que ingrese formalmente el decreto de convocatoria del Ejecutivo, la comunicación a cada una de las cámaras, los temas que ahí estábamos viendo, tendrán que habilitar a cada una de las cámaras legislativas. Por ahora da por tierra con algunos pedidos que han hecho desde el Congreso Nacional. Vamos a repasar, Gonza, entonces, lo que puede llegar a discutirse dentro de extraordinarias, por lo menos en esto que veíamos del anuncio de Manuel Adorni. Entre los temas se destaca justamente la ley antimafias, así la dio a conocer la ministra Patricia Bullrich, que modifica varios artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal. Exacto, Aman. Fer, Tony, es uno de los temas que iremos repasando, lógicamente, con el correr de los días, porque la noticia es esta. Estábamos esperando
y seguimos esperando de todas maneras, de manera oficial, el DNU que indique el periodo extraordinario en el Congreso, pero la realidad es que ya con el anuncio a través de la red social X de Manuel Adorni, ya tenemos el indicio y la certeza, porque viene obviamente de una palabra oficial en red social, de que ya están los temas para el periodo extraordinario, que inclusive tiene fecha de inicio y de cierre, del 5 al 27 de diciembre. Uno de ellos es, como bien decía Saman, la ley antimafia, que la presentó justamente una de las impulsoras del proyecto, digamos la impulsora principal de este proyecto, que es justamente Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, que allá por fines, cerca del 21 de marzo, presentó justamente a través de una conferencia de prensa en la vocería presidencial, junto con el ministro de Defensa, Luis Petri, lo que en aquel entonces era un paquete de iniciativas a mejorar respecto a la seguridad. En aquel entonces, recordemos, estaba el proyecto contra organizaciones criminales, que es justamente de lo que vamos a hablar ahora, la ley antimafia, reincidencia y reiterancia, otro de los temas justamente que está dentro del temario de extraordinarias, la ampliación del registro de ADN, que recordemos ya tuvo un tratamiento aquí en la Cámara de Diputados respecto a la ampliación de los datos genéticos que actualmente solamente eran para aquellas personas involucradas en caso contra la integridad física sexual de las personas. Ley de orden público, y la otra que refería más a lo que es el Ministerio de Defensa, que es la Ley de Seguridad Interior. Estas 5 iniciativas fueron presentadas. Una de ellas fue esta. En diputados tuvo la aprobación justamente el pasado 1 de octubre. El 1 de octubre de este año se aprobó en diputados. ¿Cómo se aprobó? Con modificaciones, pero con, como vemos ahí en general, 137 votos a favor, 92 en contra, ninguna abstención. Vamos a ir a la siguiente placa. Patricia Bullrich en la presentación lo que dijo es que básicamente, para que entendamos a grosso modo de qué se trata esta iniciativa, que ya no será una pena individual, sino por pertenecer o de pertenecer a un grupo, justamente en este caso vandálico, ¿no? Justamente que lo que hace es cometer delitos, para que, como se dice, caigan los cabecillas, los principales, las principales personas que comandan tal vez una banda, en este caso que comete delitos, y que por más que haya un cierto escalonamiento, aquella persona que comete un delito directamente dentro de esa banda tenga la misma culpabilidad, ¿sí? Uno y otro. Fue aprobado en diputados, lo decíamos. Es importante remarcar que esto es para investigar y sancionar organizaciones criminales. Organizaciones criminales se refiere a 3 o más personas, ¿sí? Esto es un punto importante. Ya hablamos de un mínimo de personas para que ingrese dentro de lo que son las organizaciones criminales. ¿Cuál es uno de los puntos que se decidió continuar y dejar tal cual vino este proyecto por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich? Que aquel que tome parte, coopere o ayude formación o mantenimiento de una asociación ilícita será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 20 años justamente como condena. Este es uno de los puntos en donde hubo coincidencia, uno de los artículos que no se modificó y que se dejó tal cual estaba. Recordemos que esto abarca delitos como lavado de activos, homicidios, privación ilegítima de la libertad, secuestros, trata de personas, y además, dentro del debate, dentro de los agregados, se sumó justamente aquellos delitos contra la administración pública, entre otras. ¿Cuáles son aquellos delitos, por ejemplo? Bueno, contra la integridad sexual, por ejemplo, y contra la propiedad privada, enriquecimiento ilícito, cohechos, tráfico de influencias, sustracción de caudales públicos. Estos son algunos de los agregados, ¿no?, dentro del debate de las comisiones, que recordemos, así como fue aprobado el 1 de octubre del 2024 en la Cámara de Diputados, en el Senado fue aprobado el 13 de noviembre en las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y Justicia y Asuntos Penales. Estas dos comisiones fueron justamente las que justamente generaron el dictamen en el Senado, como había venido de diputados, pero faltó un pequeño y gran detalle.
dónde se ubicaba este proyecto en una sesión, en un Senado que ustedes me podrán ayudar con la memoria, hace cuánto que no tiene justamente una reunión en el recinto. 2 meses. Bueno, clarísimo está. Esto se aprobó en comisiones en el Senado el 13 de noviembre y acá estamos hablando de que hace menos de un mes se aprobó en las comisiones y Fer, vos me estás diciendo que hace 2 meses justamente no sesiona el Senado. Importante, dentro de los agregados del debate integraron una comisión investigadora especial en conjunto que lo que hace es que la Fiscalía Federal competente pueda convocar a justamente la Fiscalía General Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las procuradurías y unidades de especialidades justamente para que haya un trabajo conjunto entre Nación, las provincias y los municipios, ¿sí? Esto es uno de los puntos importantes. También es importante remarcar una de las cuestiones y detalles que se sumaron, que se podrá detener a una persona por 48 horas en el caso de que se esté averiguando un delito dentro de la averiguación por delito, siempre con razón fundada. Y si ese delito justamente es transnacional, es decir, que trasciende la frontera del país argentino, puede ser de hasta 15 días justamente que estén retenidas las personas que estén dentro de la investigación. Es un proyecto bastante grande respecto a lo que fue la investigación del mismo y sobre todo en el debate. Esta es una de las 6 iniciativas, recordemos, que ya propuso y que contó, que informó el vocero presidencial Manuel Adorni para el temario de lo que por ahora, a la espera de la confirmación oficial, que posiblemente en las próximas horas salga en el DNU, la comunicación, tendremos el periodo extraordinario en el Congreso del 5, que ya empieza a correr, hoy me corrijo, es hoy 5, hasta el 27 de diciembre. Ahí nos estamos reencontrando en Diputado TV, en resumen de noticias. Gracias.